Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento me estás viendo, pero lo importante de todo esto es que estamos juntos de nuevo en una semana más de estudio de este trimestre en el cual estamos llevando paso a paso la carta de Pablo a los Efesios. Estamos aprendiendo mucho. Y esta semana vamos a estudiar la lección número 5 para el 29 de julio. Y lleva por título Expiación horizontal, la cruz y la iglesia. Vamos a basar nuestro estudio de esta semana en Efesios 2, 13 y 14, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y derribó el muro divisorio. ¿Ok? Entonces, te doy la bienvenida a este estudio precioso que vamos a tener esta semana, en el cual vamos a ver cómo Cristo Jesús ya no quería tener pueblos divididos, quería tener pueblos unidos. Y a través de la cruz verticalmente nos une al cielo, pero horizontalmente nos une entre nosotros. Lo mismo que significa esta verdad para nosotros hoy, significó también para los judíos, significó también para los gentiles en tiempo de Jesús. Él vino, como dice nuestro versículo de memoria, Él vino a botar toda barrera, todo muro de separación entre nosotros primero y Dios, y luego entre nosotros mismos. Esta semana va a ser una semana de un estudio precioso acerca de nuestra unidad con Dios y nuestra unidad con nuestros hermanos, nuestros semejantes. Bienvenido, bienvenida al estudio de esta semana. La primera parte de nuestra lección lleva por título Acercados en Cristo. Quiero compartir contigo el versículo 11 del capítulo 2 del libro de Efesios, que dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Ahora el 12 es importante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Queridos, esa es una triste condición del ser humano. Sin Cristo, sin Dios, alejados de ellos. Y en la vida pasada, nosotros estábamos así. Estábamos sin Cristo, estábamos alejados de todas las bendiciones que hay para nosotros desde los lugares celestiales. Estábamos sin esperanza. Por lo tanto, estábamos sin Dios. Pero en Cristo y mediante la cruz, los creyentes judíos, los creyentes gentiles, todos hemos sido acercados a Dios por la cruz de Cristo. ¿Cuánto sacrificio costó esa unión, querido? ¿Cuánto sacrificio costó esa unión? Estábamos tan separados sin Cristo. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Tengo una buena noticia para ti en este momento. Y esa buena noticia
que hay muy pocas buenas noticias ahora en este mundo, muy pocas buenas noticias, pero yo tengo una buenísima buena noticia para ti. Y esta buena noticia nos invita a considerar las divisiones que existen en nuestra vida, que existen en nuestra iglesia, que debemos de reflexionar sobre el poder de la cruz para superarlas. Por eso, querido, yo te invito, si tú estás experimentando alguna separación, ven a Cristo. Él es experto en acercarnos de lo que nos está separando, ¿sí? A lo mejor estás experimentando una separación matrimonial, una separación familiar. A lo mejor estás experimentando una separación laboral. Ven a Cristo. Él es experto en unir. Él sabe, Él ya pagó el precio de esa unidad, de esa nueva oportunidad de estar unidos. Es importante que nosotros recordemos dónde estábamos cuando Cristo nos encontró. Nos encontró a lo mejor allá en el hoyo de la desesperación. Nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, pero nos encontró a lo mejor huyendo de nosotros mismos, porque nosotros mismos somos los que nos destruimos por andar lejos de Él. Pero allí llega Él con su mano poderosa y con ese amor derramado a través de la cruz del Calvario, te llama y te dice, ven, tranquilo, yo voy a unir. Si pude unirte a Dios, que era el abismo más grande que nosotros teníamos, nos puede unir a cualquier cosa, querido. Vuelve a Cristo. Él quiere reconstruirte, quiere reconstruir tu familia, quiere reconstruir tu iglesia. Él es experto en hacerlo. Vuelve hoy a Cristo. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Reconciliación, el regalo de Dios desde la cruz. Y es que es precioso poder saber cómo el Señor ha hecho provisión para que nosotros dejemos de vivir separados. Él quiere que vivamos en unidad. Mira lo que dice Efesios 1, 7 y 8. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Queridos, nuestro Dios es el Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas y muchas oportunidades. Él es el reconciliador y nos ha hecho a nosotros, sus hijos, sus discípulos, los instrumentos de reconciliación. Deja que Cristo te reconcilie. Primero, que te reconcilie con Dios. Segundo, que te reconcilie con tu familia. Tercero, que te reconcilie con su pueblo. El reconciliarnos con Dios trae tres grandes ventajas. Número 1, estábamos lejos de Dios y nos acerca a Dios. Nos pone ahí, lado a lado. Él está al lado y nosotros, con Cristo Jesús, al lado del Padre. Número 2, la enemistad que nosotros tenemos, Él las botó en la cruz del Calvario. Si pudo unir gentiles y judíos, ¿cómo no va a poder unir un pueblo? ¿Cómo no va a poder permitirnos superar todas las diferencias que nos separan ahora? Diferencias de razas, diferencias económicas. Nada de eso puede hacer ahora que nosotros estemos separados de Cristo. Porque en la cruz todos somos iguales, todos. Y la número 3, en lugar de ser hostiles, en lugar de ser rechazadores, nos vuelve reconciliadores. Son tres ventajas maravillosas de
reconciliarnos con Cristo, porque entonces pasamos a ser sus instrumentos de reconciliación. La reconciliación celebra la reparación de las relaciones rotas. Y la primera gran relación que se rompió fue la que había antes del pecado entre el Padre y nuestra raza, la raza humana. Esa fue la gran reconciliación. Y si Cristo Jesús en la cruz del Calvario pudo hacer una reconciliación en esa relación, puede hacer reconciliación en cualquier relación. Querido, la única manera de poner en práctica la reconciliación en Cristo es, número 1, aceptándola para nosotros mismos primero. Número 2, dejando que haga su trabajo de destrucción de barreras y haga su trabajo de reconstrucción de amistades. Cristo vino a reconciliar al mundo. Recuerda eso cada vez que mires hacia arriba a nuestro Padre Celestial y que mires hacia el lado a tu prójimo. Dios te bendiga. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Derribar el muro divisorio. Y quiero compartir contigo en el capítulo 2, los versos 14 y 15 del libro de Efesios, que es lo que estamos estudiando. Y dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este estudio es muy interesante, porque muchos toman como pretexto este versículo para decir que el Señor derribó, abolió la ley de los 10 mandamientos en la cruz del Calvario. Y algunos a lo mejor se van a asustar ahorita de lo que escucharon, pero es cierto. Hay muchos que dicen eso. Pero no es así, querido. Nunca se te ocurra pensar que Jesús abolió la ley de los 10 mandamientos. La ley de los 10 mandamientos es la transcripción del carácter de amor de Dios. ¿Cómo se va a abolir esa ley? No puede. Esa ley es eterna como lo es su creador. Querido, lo que Cristo derribó en la cruz del Calvario es el muro de división que habían hecho los judíos. En la cruz, Él cumplió el total de las leyes ceremoniales que tanto ostentaban los judíos de ser guardianes de esas leyes ceremoniales y que los separaba de los demás pueblos. Me da tanta tristeza que esas leyes que Dios les dio, que fueron las leyes ceremoniales que dio únicamente al pueblo judío, como el sacrificio, como las leyes rituales, ¿verdad? Los ritos, las ceremonias que hacían, para que fueran un pueblo diferente, pero no para que fueran un pueblo apartado, sino para que fueran un pueblo que llevara esas diferencias al resto de la humanidad. Esa era su responsabilidad. Ahora es nuestra responsabilidad. Como adventistas del séptimo día, nuestra responsabilidad es predicar esta verdad. Predicar que Jesús ya cumplió las leyes, las ceremonias y los rituales y que quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Ahora nosotros necesitamos predicar que Él viene por segunda vez
y que viene a salvar un pueblo que cumple los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. La ley en Efesios 2, 14 y 15 son los aspectos ceremoniales de la ley que dividían a los judíos de los gentiles. O sea, es todo un sistema de aquel tiempo de la ley como se lo había llegado a interpretar, acrecentar y utilizar indebidamente como una cuña para distanciar a los judíos de los gentiles. O sea, ellos entendieron totalmente diferente el concepto de por qué Dios les había dado leyes específicas al pueblo. No eran para apartarlos, era para que ellos llevaran, para que la gente viera cómo vivían y quisieran vivir igual que ellos. Pero lamentablemente ellos hicieron una separación. Debemos nosotros tener cuidado de no ir más allá de donde se nos permite para tener buenas relaciones con la comunidad cristiana. Usemos el equilibrio, queridos. No caigamos en la terrible división que hicieron los judíos, que los llevó a construir grandes abismos de separación entre ellos y el resto de la humanidad. Ahora, tampoco hagamos a un lado las instrucciones de Dios de cómo quiere Él que nosotros vivamos. O sea, no porque nosotros vamos a unirnos a otro pueblo, al pueblo que nosotros deseamos alcanzar para Cristo, vamos a votar y hacer a un lado las instrucciones de nuestro Dios. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo y tenemos instrucciones para vivir de una manera diferente. Tenemos instrucciones para vivir sanos, tenemos instrucciones para vivir santos. Así que no te olvides, lleva las instrucciones del Señor contigo, en ti, pero que no te separen del resto. No hagas muros que Jesús ya derribó. La cuarta parte de la lección lleva por título Jesús, predicador de la paz. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Recuerdas cuando Cristo Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy? Nuestro Jesús es un Jesús de paz. Y todo discípulo de Jesús tiene que ser como Él. Tiene que ser un discípulo de paz, no de rencilla, no pendenciero, dice la palabra del Señor. Jesús vino a anunciar las buenas nuevas de unidad y acercamiento y acceso al Padre. Nosotros estamos ahora en una posición de reconciliación, de acercamiento, de predicadores de la paz como lo fue Jesús. Esa paz no es solo la ausencia de un conflicto, sino además resuena como el concepto hebreo de shalom, la experiencia de plenitud y bienestar, tanto en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los demás. Cuando estamos en paz con Dios, caminamos tranquilos. No le tememos a nada porque sabemos que el que nos guarda está a nuestra defensa. No andamos nosotros a la defensiva. Tenemos un defensor. Pablo se imagina a los creyentes de Éfeso en una unidad, en paz, en tranquilidad. Dice él en una parte de Isaías, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y los que anuncian la paz es porque están llenos de paz. Entonces, nosotros debemos de llevar esa paz que nosotros tenemos a los que la necesitan,
que son muchos. Son demasiadas personas los que necesitan la paz que Cristo da y que tenemos nosotros, porque Cristo nos la ha dado. Así que después de aceptar la proclamación de la paz, todos los creyentes experimentamos una tremenda bendición. Así que ahora, querido, tú tienes que pensar cada vez que vas a actuar. Recuerda, eres un predicador de la paz como lo fue Jesús. Solo imitando a Cristo seremos predicadores de la paz. Cuando te den ganas de entrar en alguna provocación que te hacen para entrar en conflicto, recuerda, Jesús no lo haría. No lo hagas tú. Sé predicador de la paz como lo fue Jesús. La quinta parte de nuestra lección lleva por título La iglesia, un templo santo. Quiero compartir contigo los versículos 21 y 22 del capítulo 2, que dice: en él, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Queridos, cada uno de nosotros debe ser en su iglesia un ladrillo santo en el templo de Dios. Comenzando por mí, reconociendo que soy templo del Espíritu Santo. Soy parte de la construcción de este templo santo de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos un edificio cuyo fundamento es Jesús. Y hay un libro que me encanta y se llama Santos en Construcción. Cuando nosotros miremos que el miembro de alguna de las iglesias que nosotros admiramos o que nos gusta esa iglesia y miramos a los miembros y de repente uno de los miembros de la iglesia que nosotros conocemos cometió un error y comenzamos a señalar a la iglesia por el error de uno de sus miembros. Querido, no te olvides, somos santos en construcción y podemos cometer errores. Por eso tu vista no debe estar en un hombre, debe estar en Cristo para que Él te ayude a comprender los errores de sus santos en construcción. Mediante la cruz, Jesús derriba todo lo que divide a los creyentes. No hay barreras que hayan quedado paraditas como para estarnos dividiendo. No, este es más santo y este es menos santo. No. Ya no hay barreras. Todos somos iguales. Todos somos santos en construcción. Somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él nos santifica. Recuerda, querido, tú y yo, somos santos en construcción. O sea, cada día más santos, hasta llegar a la glorificación, cuando Jesús nos transforme en seres inmortales, que muy pronto va a pasar. Pero mientras tanto, querido, recuerda, la iglesia es un templo lleno de santos en construcción. No los critiques cuando se equivoquen. Ayúdalos a seguir adelante, a seguir construyendo la santidad. La última parte de nuestra lección es el resumen de nuestro estudio de la semana. Nuestro estudio de la semana que nos invitó, nos insta a ser
unidos en Cristo. Ya no hay más divisiones. Cristo no tiene 2, 3, 4 pueblos. Tiene un solo pueblo. A mí me da risa cuando hay iglesias que tienen determinado lugar para determinadas personas. Si bien es cierto, hay jerarquías que hay que respetar, todos somos iguales. Todos somos santos en construcción. Y deberíamos de vernos todos iguales, así. Pablo quería eso. Pablo quiere que los cristianos dejen sus diferencias y se unan. Recuerda que Dios ha unido a todos en Cristo y esto incluye a los ángeles con nosotros. Sí, cuando vivamos en el cielo y en la tierra nueva, nosotros debemos estar ya familiarizados con la manera de vivir aún de los ángeles. Deberíamos de vivir como los ángeles. Yo he escuchado que dicen que cuando hay muchos miembros ya en la iglesia, dice, vamos a tener que dividir la iglesia, vamos a mandar a un grupo a que abra determinado campo en determinado lugar, porque ya nos estamos lastimando con las alitas. Estamos somos tantos y estamos tan cerquita que ya nos lastimamos con las alas. Y así debe de ser. Somos santos en construcción. Somos cristianos, miembros del templo de Dios, que estamos preparándonos para ir a vivir con los seres celestiales, para ir a vivir con el Padre eterno, con Cristo nuestro Salvador. Así que debemos de botar toda barrera de separación y vernos como lo que somos, santos en construcción, todos. La cruz, querido, la cruz de manera vertical nos une al Padre Celestial. Derribó esa barrera que había entre Dios y nosotros. ¿Por qué esa barrera? Por el pecado. ¿Quién pagó el precio? Cristo Jesús. ¿Fue bajo ese precio? ¿Fue una tontería? Por supuesto que no. Fue carísimo. Carísimo fue la vida de mi Cristo. Pero que por el poder de Dios resucitó y ahora está en los lugares celestiales, preparándome lugar para llevarme allá. Hoy preguntaron, ¿por qué va a venir Cristo por segunda vez? Pues va a venir porque me ama. Así lo dije. Va a venir porque me ama y porque no puede vivir sin mí. Así es, querido. Cristo viene por segunda vez porque te ama y porque no puede vivir sin ti. Por eso hoy tienes que decidir por Cristo. Porque la parte horizontal de la cruz son como brazos que nos abrazan, que nos, valga la redundancia, que nos unen, que nos juntan, que nos lleva así, bien pegaditos a su pecho. Cristo Jesús ya hizo todo porque vivamos preparándonos para ir a vivir con Él al cielo. ¿Es difícil? Nadie dijo que sería fácil, pero con Cristo todo lo puedo. Así dice Pablo a los filipenses. Así que, querido, te espero la próxima semana en el estudio. Por hoy, recuerda que eres un santo en construcción. Si caes, levántate, sigue adelante, porque el gran día de que recibas el gran premio está muy cerca. Un abrazo, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.